Pregunta número 783-33 relativa a la presión fiscal aragonesa, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su formulación, su portavoz, señor Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Menos mal que éramos nosotros los que traíamos aquí propuestas e iniciativas pobres, decía ayer la señora Marín. En fin, vamos a tratar de reconducir, a ver si conseguimos hoy aportar algún tema que realmente interese a los aragoneses, que responda a sus cuestiones. En definitiva, vamos a ver si nos ganamos un poquito el sueldo. La pregunta, señor Lambán, es ¿qué medidas en materia fiscal va a adoptar el Gobierno de Aragón para mantener la fiscalidad aragonesa a niveles por debajo de la media nacional? Y la pregunta viene justificada en un compromiso, el punto número 69, que ustedes asumieron en el pacto con el cuatripartito para esta legislatura. Saber exactamente qué tienen ustedes entre manos para poder cumplir por debajo de esa media fiscal. Gracias. Gracias, señor Pérez. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Pérez, nosotros insistimos, y esto daría de sí para un debate monográfico, en que la presión fiscal que soportan o que tienen los aragoneses, emplee usted el euro que quiera, es inferior a la media nacional y, desde luego, inferior a algunas comunidades autónomas que pretenden ser la que más liviana presión fiscal ejercen sobre sus ciudadanos. No obstante, saben que estamos inmersos en un proceso de posible revisión de la fiscalidad aragonesa, de la parte de fiscalidad que compete al Gobierno de Aragón, que, por cierto, es una parte mínima de la fiscalidad que los aragoneses soportan sobre sus espaldas y, desde luego, me acredita una antigua relación con el Grupo de Ciudadanos para coincidir en algunas cuestiones relacionadas con la fiscalidad, excepto algo que todavía no hemos pasado a hablar ustedes y nosotros, señor Pérez, que es atenernos estrictamente a la hora de plantear cualquier revisión fiscal a la seguridad de que los servicios públicos van a quedar intactos en cuanto a su entidad, en cuanto a su calidad y en cuanto a su cantidad. Gracias, señor Lambán. Señor Pérez. Sí, ¿sabe lo que pasa? Que en estos temas, como en otros muchos en esta vida, el que va un paso por delante, pues siempre tiene una ventaja que puede ser importante. ¿Por qué le digo esto? Pues porque usted sabe que en pleno debate sobre las rebajas fiscales, el bajar impuestos y demás, hay varias comunidades que ya han anunciado pues una declaración de intenciones clarísimas. El señor Vara en Extremadura hablaba de una revolución fiscal. Yo no creo que sea cuestión de revolución, pero sí de una reflexión lo más profunda posible. Pero si es Valencia, ya se habla de rebajar tramos de IRPF autonómico en rentas por debajo de 60.000 euros. Paje, aquí en Castilla-La Mancha, habla de los 30.000. ¿Qué pasa? Pues que si esta desescalada fiscal se va produciendo en otras comunidades, nosotros creo que vamos a tener que estar revisando continuamente también a la baja para poder cumplir ese compromiso y, sobre todo, para poder ser competitivos. Mire, estamos por encima de la media de lo que es esa presión fiscal en impuestos cedidos como sucesiones, donaciones y patrimonio. De hecho, estamos entre las 3 comunidades autónomas que más gravan por esos tributos. Es verdad que usted, en la anterior legislatura, en un acuerdo con lo que mi grupo parlamentario de entonces, llegaron a ese pacto para bajar sucesiones, pero no me negará que también lo hizo precisamente para no perder el ritmo en esa competencia con otras comunidades autónomas, porque nos habíamos quedado prácticamente en el furgón de cola. Yo creo que éramos la única comunidad de España que estaba gravando sucesiones sin ningún tipo de bonificación o con la mínima bonificación. Entonces, de lo que se trata y lo que le pediría es que no pierda de vista ese compromiso y que realmente, en la medida en que otras comunidades están moviendo ficha, acción, reacción, porque la competencia está ahí y al final uno se establece, uno lleva su dinero, uno se asienta para poner en marcha un negocio, crear una familia, ahí donde más calidad de vida tiene, mejores servicios públicos y, por supuesto, menos impuestos paga. Gracias. Gracias, señor Pérez. Señor presidente. Le decía al señor Pérez que este debate es complejo, se mire por donde se mire, porque hace poco, no sé si en 5 días o en una de estas publicaciones económicas, se publicaban unas informaciones, se daban unas cifras que eran realmente sorprendentes. Se hablaba de las comunidades autónomas en las que el impuesto de patrimonio está más alto, lo cual para muchos significa que los ricos emigran, que desaparecen de esas comunidades, y resulta, y yo no lo llevo con luto esa circunstancia en absoluto, y resulta que en los últimos 12 años la comunidad autónoma donde más ha
aumentado el número de ricos es justamente la comunidad autónoma de Aragón. Y algunas comunidades que tienen el impuesto de patrimonio por los suelos ha descendido el número de ricos. Por tanto, esa especie de correspondencias que se pueden hacer o que, de hecho, se hacen muchas veces carecen del más mínimo rigor científico. Desde luego, yo he insistido siempre en que la fiscalidad autonómica en modo alguno es determinante para las decisiones de los inversores, para las decisiones de implantación, es decir, es irrelevante para el desarrollo de la economía. Pero hay comunidades y comunidades, cada cual tiene sus características y, desde luego, cada cual tiene que actuar en función a sus realidades, y la nuestra es la que es. El conjunto de la fiscalidad aragonesa, insisto, está por debajo de la media nacional, pero es que la fiscalidad autonómica a la que usted se ha referido es una parte mínima de la fiscalidad general. Es mucho más importante la fiscalidad del Estado, es importante también a veces la fiscalidad municipal. Por cierto, el único elemento realmente determinante de las decisiones de inversión es la fiscalidad que tienen Navarra y el País Vasco, porque pueden regular el impuesto de sociedades. Eso es lo realmente sangrante, eso es lo realmente insoportable que tenemos que aceptar en este país por conllevanza con las circunstancias que dieron lugar al nacimiento de la Constitución, pero da la impresión de que a eso nos tenemos que acostumbrar. Ustedes nacieron con el firme propósito de acabar con esa situación y rápidamente se dieron de bruces con la realidad y vieron que era prácticamente imposible. Lo que están haciendo mis colegas autonómicos en el resto de España, y cuando digo colegas me refiero a los presidentes mortales, es decir, el del País Vasco y el de Cataluña son inmortales, me refiero a los mortales, a los normales, a los que nos atenemos a la Constitución y tratamos de ser coherentes y consecuentes con el Estado, da para un roto y para un descosido. Yo las estoy viendo todas con mucho cariño, con mucho respeto. El señor Vara en Extremadura habla de unas cosas que no tienen nada que ver con las que habla el señor García Page, que por cierto tiene mayoría absoluta para hacer lo que quiera, y el señor Puig en Valencia anunció unas medidas, pero parece ser, a tenor de lo que he leído recientemente, no tiene mayoría suficiente en el Parlamento para sacarlas adelante. Es decir, en cada sitio hay unas circunstancias, cada cual tiene que reaccionar en la medida de sus capacidades y sus posibilidades, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Insisto, para mí no hay dogmas inmutables ni en fiscalidad ni en absolutamente nada. Se trata de preservar servicios públicos, se trata de hacer de nuestra tierra una tierra donde funcione la economía, donde funcione la inversión, y si es posible corregir algunas cuestiones de nuestra fiscalidad, desde luego no me voy a aferrar a ningún tipo de dogma inmutable. Lo haremos, pero siempre y cuando, le vuelvo a insistir, lo que decidamos tenga una posibilidad de contrastarse desde el punto de vista técnico y, sobre todo, no afecte a los servicios públicos. Creo que, sinceramente, seguramente con otros no, porque estarán predispuestos a la confrontación antes de empezar a hablar siquiera, pero creo sinceramente que con ustedes no sería difícil que nos pusiéramos de acuerdo. Gracias.